Muy buenas tardes a todos, hoy mejores tardes que nunca. Ay, qué bello día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. La verdad que, bueno, estamos entre exultantes y azorados por los resultados de ayer, como muchos de ustedes deben estar. Esperábamos, lo anhelábamos, lo rezábamos. Pero a veces esas cosas que uno desea tanto, que uno anhela tanto, ya no sé si será pensamiento mágico, pero por el solo hecho de desearlo tanto, de anhelarlo tanto, uno siente que se le va de las manos, ¿no? Que está cada vez más lejos. Y la política nos demostró ayer que hay cuestiones en las que nosotros nunca hemos dejado de creer, que siguen siendo tal y como las concebimos, algunos de muy jóvenes, otros un poco más adelante en sus vidas, cuando la política volvió a ser reivindicada después del 2003 como una herramienta para transformar la realidad y no solamente para que una sociedad banque a una casta de burócratas. Y estos resultados de ayer, en principio, yo diría que nos confirmaron a muchos que no estamos locos. Nos confirmaron a muchos que, tal como yo lo he dicho siempre, porque me ha tocado en estos 4 años tan duros, y por razones que todos ustedes saben, no tener un trabajo estable y recorrer todo el país haciendo distintas cosas. Y yo veía a lo largo de estos años en los diferentes pueblos, en las diferentes provincias, y en la agenda alternativa que tengo en mi muro de Facebook, porque fue así armado, digamos, no fue armado como una red social, sino fue armado con alguien en cada provincia, alguien en cada país, o varios medios alternativos de cada provincia y de cada país, como para tener a mano una agenda de noticias alternativas, porque ya sabemos que los medios convencionales, y esto yo creo que hay que ponerlo en primer plano, fueron uno de los grandes derrotados de ayer. Clarín, Nación, Infobae, toda la televisión argentina, salvo 3 o 4 islas, en un solo canal, en algún horario. Pero esos medios convencionales que nos han estado mintiendo desde hace décadas, no fueron estos 4 años, esos medios nacionales que primero encubrieron las atrocidades de la dictadura, después levantaron a Cavallo como un as de la economía cuando estuvo con Menem, y después que cambió el gobierno, porque la segunda presidencia de Menem ya dejaba ver algunos de los rastros que estamos viendo hoy en la sociedad argentina, algunos rastros de descomposición. Cuando vino la alianza, esos mismos medios de comunicación, es decir, esos mismos periodistas, volvieron a pedir por Cavallo, y la sociedad argentina aceptó a Cavallo como si fuera una sociedad puber, como si hubiésemos sido una sociedad adolescente que no se daba cuenta de que teníamos el mismo perro y lo único que habíamos hecho era cambiarle el color del collar, porque Cavallo siguió con la misma política bajo un gobierno radical que había seguido bajo un gobierno peronista. Radicales o peronistas, para el neoliberalismo da lo mismo, socialistas españoles, socialistas griegos. Para el neoliberalismo es exactamente la misma cosa. Mejor si provienen los políticos cooptados de partidos con alguna historia de lucha, mejor para el neoliberalismo, porque engaña más y más directamente a las respectivas poblaciones. Eso lo hemos vivido en la Argentina. Y cuando en estos últimos 4 años yo veía que había mucha gente que se quejaba de lo quietos que estábamos, de lo pasivos que estábamos, de que no hacíamos nada, de que éramos un pueblo que se bancaba cualquier cosa. Yo que venía de recorrer el país y de ver que en cada provincia había una marcha que era reprimida, que había protestas por cada fábrica que cerraba, que había protestas por cada ley que vulneraba derechos,
que había cartoneros y piqueteros haciendo ollas populares prácticamente todas las semanas, que había ciudadanos comunes y corrientes que salían en defensa de, por ejemplo, senegaleses o manteros de cualquier nacionalidad que habían sido estigmatizados y eran perseguidos por la policía. Nunca fuimos un pueblo pasivo. En estos 4 años no lo hemos sido. Los 12 años que vivimos antes y que nos han permitido generar esta nueva generación. Los pibes han sido un sujeto político nuevo y definitorio, creo yo, en estas elecciones. Y esa generación creció bajo conceptos de nación, conceptos de patria, conceptos de qué es la política, muy diferentes a los que mamamos a su vez nosotros cuando teníamos su edad. Y la antipolítica era lo que se imponía en el mundo, ¿no? La generación Pergolini, ser exitoso, tener mucha plata, no importa si uno le baja la calidad a lo que hace, si uno quiere ser masivo y tener más rating, una regla que sabe el cínico es que le tiene que bajar la calidad a lo que hace. Bueno, de esa gente conocimos un montón. Muchos emprendieron el camino de regreso a algunas otras creencias y otros se quedaron ahí, todavía siguen ahí, diciendo que es todo lo mismo, que todo da lo mismo. Son viejos de 45, 50 años, gente envejecida prematuramente, porque se dejó perforar primero por la ideología neoliberal y segundo por el éxito. Quedó cooptada por la guita que ganaron de muy jóvenes. Entonces, lo primero de estos resultados es eso. Nos confirman que todo lo que nosotros veíamos, cada uno de nosotros, me refiero no a Sergio y a mí, sino lo que cada uno desde su lugar veía, desde su casa, desde su grupo de amigos, desde su barrio, desde su provincia, veía que era una locura, que era un grupo de gente alienada, un grupo de mala gente, un grupo de personas que habían venido a saquearnos. Lo estamos comprobando en el día de hoy, porque cualquier gobierno, por más que sea de derecha, y de una derecha que uno nunca votaría, cuando va a elecciones primarias como las de ayer, y salen resultados donde ve su propia derrota, se la banca. Hemos visto muchas veces, lo hemos visto a Néstor Kirchner reconocer su derrota por 1,5 puntos frente a de Narváez a las 2 horas de conocido, a menos de 2 horas de conocido un resultado. No hubo ningún problema. Nosotros cuando hemos perdido no hemos nunca dudado en aceptar esa derrota porque nos preparamos para ganar y nos preparamos para perder cuando las reglas de juego son claras para todos. Pero no era el caso de ayer. El presidente que tenemos mandó a dormir a la gente reconociendo una derrota que sabía él solo cuáles eran los guarismos, porque no los dijo, ni siquiera dijo que había perdido por mucho, pero no, si le hubiésemos hecho caso y nos hubiésemos ido a dormir cuando nos mandó a la cama, nos hubiésemos ido sin saber que había perdido Macri por 15 puntos. Esto es fuerte. Y nos hubiésemos ido a dormir sin saber que un tipo como Kicillof, que encarna un estilo político opuesto, antagónico al de María Eugenia Vidal, porque más allá de si a uno le gusta o no le gusta Kicillof, es evidente cuando uno lo ve, cuando uno lo escucha hablar, cuando uno lo escucha explicar, cuando uno lo escucha aconsejar, que si no entendemos a un economista es porque el economista nos está metiendo el perro. Que eso lo diga un hombre joven, no es un pibe. Kicillof es un tipo de edad intermedia, de generación intermedia, es un hombre.
Gracias, me faltaba la palabra. Un hombre de una generación intermedia, pero que tiene una historia de militancia secundaria, de activismo universitario, que se graduó con honores en la UBA, que hizo una tesis doctoral sobre Keynes, que sacó 10 y que ha sido editada por una de las editoriales académicas más prestigiosas del mundo, y es un libro hoy de consulta económica internacional, y que desde enero de 2016 decidió dejarse llevar por su terquedad, no aceptar la derrota. Yo en la nota que publico hoy en Página lo comparo con una reacción muy de Néstor, ¿no? Yo recuerdo cuando después de una de las derrotas, creo que fue esa, cuando él perdió en la provincia de Buenos Aires, al día siguiente estaba en Parque Lezama, si mal no recuerdo era una asamblea de carta abierta, y esto es una constante en ese grupo de dirigentes políticos que vinieron de la Patagonia por historias que también están relevadas en mi libro Fuerza Propia. Cada vez que había una derrota o que había algún paso difícil, algún obstáculo difícil, sobre todo cuando había, sí, una elección que no había salido como se esperaba, antes de que llegara el desánimo, ahí aparecía el líder, ahí aparecía la figura aglutinante, sí, la figura del liderazgo, que lejos de concentrar las quejas, los lamentos, el desánimo, lo que hacía era volver a darle oxígeno al colectivo. Y eso hizo Néstor en aquella asamblea, no parar un día y seguir con entusiasmo la tarea de la reorganización. Y cuando se fue Cristina en diciembre de 2015 y vino ese fin de año tan duro para todos, tan difícil de sobrellevar, porque muchos sabíamos que se venía, no en este nivel, ¿no?, de desquicio, pero sabíamos que se venía una página negra para el pueblo argentino. Y en enero, es decir, pasados apenas unos días, pasadas las fiestas, fue que Axel empezó con lo que en su primer momento se llamaban las plazas del pueblo. Todos hemos ido a las plazas del pueblo ese verano, y en el invierno también de ese año, del 2016. Yo recuerdo días de asarme de calor y días de morirme de frío en plazas del conurbano, hablándole a 20, a 30, a 40 personas que se juntaban en el medio de la desolación para escuchar referentes, evaluar algo. Y uno no sabía muy bien qué decir para dar ánimo, pero sí sabíamos que una cosa siempre estuvo clara, y era que no nos podíamos quedar en nuestras casas, que teníamos que seguir peleándola, que teníamos que seguir en contacto, por diferentes motivos, por motivos de organización, de reorganización política, por motivos después de seguridad, porque estamos terminando una etapa argentina en la que hemos vuelto a tener miedo. Se ha naturalizado, pero vivimos en un país en el que la mitad de la gente que tiene Facebook no dice cómo se llama porque tiene miedo que la echen del trabajo. Hemos aprendido a convivir con esos disparates, con esos desatinos fascistas de este gobierno de republicanos, de presuntos republicanos. Hemos aprendido que la palabra república, por más que se la pronuncie, no se la encarna ni se la defiende. Y finalmente volver a esto, ¿no? Volver a esta idea, a tener precisamente una percepción, una autopercepción de lo que somos como pueblo a la luz de lo que pasó ayer. No comemos vidrio. Por más que todos los canales y que todas las tapas de Clarín y las tapas de Infobae y las tapas de la revista Noticias y el diario La Nación y todas las radios de esos grupos nos digan mentiras todos los días, no comemos vidrio, y sabemos que Macri y todo su gabinete tienen la plata afuera, y que si se van del país, si se van del gobierno en octubre con un dólar a 270 pesos, los mayores beneficiarios, además de los bancos, van a ser ellos mismos. Entonces, algo
debe pasar, tiene que pasar. No podemos, este desquicio económico que ha comenzado hoy, que no paró Macri, que lo dejó correr, porque otro presidente con responsabilidad institucional, después de una derrota como la de que sufrió ayer, hace un feriado bancario, hasta que todo se ordene y más o menos se hable con... No lo saludó Alberto Fernández, no felicitó al ganador. Es decir, se comportó como un maleducado. No manden a sus hijos al cardenal Newman, salen así, maleducados. No saben saludar, no saben decir por favor, no saben decir gracias, no piensan en los demás. Son una banda de gente con los peores valores humanos que uno ha conocido realmente. Porque uno puede entender que un militar tenga valores distintos a los de uno porque tiene una formación militar y porque el desatino en todo caso fue la dictadura militar, haber creído los militares a instancias, ¿no?, geopolíticas de los Estados Unidos, porque tampoco fue casual que hubiera dictaduras en toda América Latina. Ahora uno puede entender, quiero decir, que los militares tengan distintos valores porque es como que pertenecen a una especie distinta, ¿no?, por una cuestión de instrucción. Ahora esta gente vino a ser votada y a alardear del voto popular, primero con mentiras, después con aprietes, después con persecuciones, con encarcelamientos, con causas inventadas, con corrupción de jueces. Eso es Cambiemos. Es una lacra. No hay uno solo decente. No puede mostrar uno solo decente. Y no comemos vidrio, aunque Clarín lo defienda, aunque Infobae lo defienda, o aunque le han soltado la mano, ¿no? Es gracioso ahora. La verdad, Jonathan Viale, que empiece a ver ahora los defectos de Macri. No voy a ser grosera, pero tengo una palabra, flor de que se me sale, ¿no? No la voy a decir porque no soy una señorita, pero soy una señora. No la voy a decir, pero me dan tantas ganas de decírselas a los que ahora empiezan a hacer volteretas en el aire y empiezan a desdecir todo lo que estuvieron diciendo estos últimos 4 años, envenenando las mentes de las audiencias. Hoy vamos a estar analizando... ¿qué es lo último, Sergio, que sabes de la corrida? ¿De la corrida? Porque recién vimos en tu celular que el dólar no tiene precio. No, ahora en este momento Banco Nación, que es siempre lo más bajo del mercado, 58,70. 58,70. O sea, vas a un banco privado, sale más, vas a la Citi, sale más todavía. Bueno, esto es... En realidad, el gabinete había quedado en reunirse a la mañana. A la mañana hubiesen podido tomar alguna medida para evitar esto. No lo hicieron. Sandleri se reunió con Macri, pero no tomaron ninguna medida. Y después pasaron la reunión de gabinete para la tarde, pero hasta que entramos al estudio, esa reunión no había tenido lugar. La sensación que tenemos nosotros es que lo van a dejar correr. Pero no ya por principios liberales. O anarquistas de mercado, sino porque ellos tienen dólares, es así de simple, tienen toda su fortuna en dólares, y si se van del gobierno, porque además tienen pensado irse del país, y habría que hacer algo para que los que tienen causas no lo hagan, ¿no? Pero es indudable, primero, que nunca iban a llegar esas inversiones que prometieron, porque nadie invierte en un país cuyo gabinete tiene la plata afuera. Eso es una sketch de circo. Y segundo, están dejando hacer porque ¿cuál va a ser el relato de estos medios que por suerte comprobamos que no tienen la última palabra? Y los mercados, que es un abstracto. Cuando escuchen hablar de los mercados, no piensen en ninguna, no es un alien, no es una persona, no es una computadora, son ellos, son los dueños de los bancos, ellos están mezclados con los dueños de los bancos, tienen testaferros, hacen negocios en conjunto, con los bonos.
con los buitres, y a mí no me cabe duda de que no tienen la menor intención de facilitar nada y que cuanta capacidad de daño todavía tengan hasta octubre la van a usar. Yo, en función de lo que pasó ya esta mañana y de lo que me infla los ovarios, saber que mañana voy a tener que escuchar, igual que ustedes, que los mercados reaccionan así por temor de que vuelva el populismo, ¿no? O sea, hay un punto cuando vos sos chico que te gusta Caperucita y te la cuentan una vez, te la cuentan 2 veces, te la cuentan 3 veces. Cuando ya pasaste los 14, no querés escuchar más hablar de Caperucita, y los argentinos ya pasamos todos los 14, entonces que no vengan de nuevo con ese relato. Es responsabilidad de Macri el precio del dólar, es responsabilidad de Macri las reservas que va a dejar o no en el central, es responsabilidad de Macri haber mandado el oro nuestro a Inglaterra. Lo hizo sin autorización del Congreso, va a tener que dar cuenta sobre eso, y yo creo que los partidos opositores, cuando no solo el Frente de Todos, sino todos los partidos que no son Cambiemos, ante esta situación anómala de un gobierno antipatriótico que deja que capitales extranjeros nos arrasen y nos dejen y nos destruyan lo poco que queda en pie, tienen que tomar cartas en el asunto y tienen que exigirle al gobierno que tome medidas, y si no puede, si no está en condiciones, que adelante las elecciones.